Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y como cada jueves tenemos un programa de Crónicas de Banqueta TV y en esta ocasión pues nos acompaña de verdad un gran amigo, Antonio Calera Grobet. ¿Cómo estás? Y gracias por invitarme y claro que sí. Yo creo que hemos tenido desde el 2019 contacto, un poquito antes de la pandemia, un poquito y después ya durante toda la pandemia y después, y no te había entrevistado como tal, Sí. ¿no? Habíamos trabajado muchas veces y muchos... Por eso, que pensamos que ya estaba dada y no, hasta que tú te diste cuenta de eso, ¿no? Sí, y aquí estamos. Y porque aparte, Toño, escritor, poeta, editor, pues gestor cultural, divulgador y muy creativo aparte también para hacer cosas en conjunto, Toño. De verdad, gracias, yo te agradezco primero que nada por permitirme conocer a todo el mundo que conozco la cultura y de verdad que personalidades estupendas. Bien. Bueno, yo también te agradezco el espacio, pero también tu capacidad de volverte líquido también, ¿no? De volverte vaso comunicante, ¿no? En alguna ocasión leyendo por ahí alguna biografía, en una ficha biográfica de un escritor decía que se dedicaba al tráfico de las ideas, ¿no? Que era traficante de ideas. Y me llamó la atención, aunque después ya del primer recibimiento de esa noción, ¿no? Del promotor cultural, me di cuenta que en realidad es una obviedad. Es decir, creo que el comunicador lo que intenta es darte la mano a la mitad del puente, hacerte llover, ¿no? O darte su mar. Sí. Y esperando que tú le des el tuyo, ¿no? Todo mundo hace acopio de fuerzas, ¿no? Desde el niño que se aprende el chiste para irlo a comunicar a la familia, desde el que se apropia de una canción para darle su toque y volverla a lanzar hacia el futuro a otros públicos, el que escribe, como escriba, ¿no? Escriba crónica inteligente, ensayo sesudo o solamente sus palabras para decir al otro lo que es, intenta lo mismo, hacer vasos comunicantes. ¿Por qué? Porque la poesía, como decía Lautréamont, tiene que ser escrita por toda la tribu, ¿no? Y es Claro. así o no será. La poesía será hecha por todos o no será. Que también es interpretación, ahí la poesía como la pintura, como la música, cada quien le da su propia... Sí, pero es decir, sin que hubiera existido la careta que oculta el vacío, digamos, como decía Paz del poema, pero que en realidad es la cultura. O sea, si no existiera ese laudero, o aquel que después de mucho tiempo con un arte aplicado nos dio a entender lo que es una guitarra española, pues entonces no existe ni un cantante puertorriqueño ni a lo mejor Héctor Lavoe. Exacto. ¿No? Es decir, todos nosotros, no solamente por vivir en el último segundo de esta última hora, de este último día de la civilización, sino justo por ser seres sociales, ¿no? Entregados a la vanguardia, digamos, ¿no? Estando en el último nivel de la significación, somos herederos del artificio, ¿no? Que es el canto, que es el juego. Y me da la impresión de que todo aquel que cometa el delito, como decir en los años de la mayor tensión con el gobierno priista, de disolución social, es decir, si yo no participo de esa cosa ecuménica, entonces yo estoy faltando a mi ser social, ¿no? Claro. Le doy la espalda a la sociedad, ¿no? Me vuelvo una anacoreta, no para regresar, digamos, ni con las tablas de los mandamientos como Moisés, pero tampoco como Nietzsche, a decirnos, creo que el mundo ha acabado y no se han dado cuenta, ¿no? O como Charlton Heston en Soylent Green diciendo, nos estamos comiendo a nosotros mismos. No, sino que le das la espalda para pudrirte a ti mismo. Y creo que en ocasiones es triste, pero hay que ver que hay muñones de humanos, verrugas de humanos que se han dejado arrastrar por esta sensación de que el individualismo es un humanismo, ¿no? Y no lo es. Exacto. Y aparte, bueno, un poquito para conocerte a ti, Toño, eres mexicano, veracruzano, ¿Sí? y pues inmerso ya en esta cultura, en este mundo cultural, pero desde cuando tú ya dijiste o pensaste, por ejemplo, digo, todos somos niños, jugamos, pero pensaste en las letras ya, en escribir, en la poesía. Alrededor de los 20 años yo ingreso a la Universidad del Claustro de Sor Juana en una carrera que
está extinta, o de tanto que se ha cambiado ya no se reconoce como la misma, que se llamó Ciencias de la Cultura, en honor, digamos, a todos estos estudios, ¿no? de escudriñamiento de lo que significaba el artificio y el ser humano en la sociedad. Rousseau, ¿no? Creo que Scheller, todos los que nosotros vemos como los que idearon el perfil del hombre y la cultura en las sociedades. Eso me cautivó. Al principio yo quise ser educador, ¿no? Estuve inscrito apenas unos días en la Universidad Pedagógica y decidí mejor hacer estudios de sociología, que también abandoné, y me dediqué 5 años a estudiar esta carrera. Y comencé escribiendo sobre crítica de arte contemporáneo en El Milenio, en Novedades, hace ya mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de casi 25, 30 años. Pero ya dentro de tu familia había como una sesgo hacia esta parte que tu mamá estuvo también, o que está dentro de la cultura. Mira, mi abuelo de parte materna fue escritor, trabajó en México en la cultura, trabajó también en la sección de Novedades como yo después. Creo que trabajamos incluso en la misma oficina con tanto tiempo, incluso él ya a punto de morir, ahí en Valderas, ¿no? Que después fue Milenio. Pero yo mentiría si dijera que provengo de un linaje de gente dedicada a esto, ¿no? Sí, humanistas, sí, con una fuerte vindicación de lo social, ¿no? De la participación dentro de una colectividad, ¿no? Pero no digamos de manera directa, no más bien parabólica. Sí. Ya. Sí, de aquel edificio de Milenio que hoy está abandonado, una parte, lo que es la esquina, de un edificio que inaugura Porfirio Díaz, de principios del siglo, 1908 creo que es cuando lo inaugura, y está en Valderas, y creo que es República del Salvador. Bueno, Morelos, de este lado, pero hacia acá. Sí. Y un edificio antiguo muy, muy, muy bonito. Esas Novedades donde existía el periodiquito, ¿no? Los domingos. Sí, era todavía aquel negresco. Periodistas que se juntaron en el Café La Habana, en el Salón Palacio, en las cantinas. Y cuando Novedades Editores hacía estos libros semanales, ¿no? Que incluso encartaban dentro de las ediciones del Novedades. Sí, hasta llegar a la subliteratura que conocemos como el libro vaquero y todo. La historieta. Sí. ¿No? Con tirajes de cientos de miles de ejemplares. Sí, empezó a publicar pues muchísima historieta, Archie y demás ahí con la editorial Novaro. Y ahí también entras dentro de los medios. Y hoy en día, pues bueno, se hacen, sin embargo, en Reforma. Pues mira, he estado saltando, como al parecer, ¿no? Se ven obligados los periodistas, ¿no? En diferentes medios. Estuve yo trabajando un tiempo para Milenio, luego para Viceversa, luego para Variopinto, luego para Letras Libres. Escribí 5 o 6 años en Letras Libres. Escribí un tiempo para pues, todas las revistas que existieron en su momento, ¿no? Publicando donde se pudiera lo que yo pensaba tenía que ser publicado por mí, ¿no? Como una especie de salida a la academia, ¿no? Mi universidad creo que me dejó tatuada esta idea como periscópica de la cultura, ¿no? Entonces creo que he escrito ya como 1000 notas en los periódicos, en diferentes catálogos de arte, de manera digital o no. Y estoy muy contento con esa vocación, ¿no? Un oficio adelgazado ahora, ¿no? Sin asideros, y en donde el vértigo de la publicación digital y la frivolidad de los contenidos pues han vapuleado mucho esa cosa que fue un tanto más copiosa y con más carnita, menos realita, digamos, que era la lectura de nuestras plumas, ¿no? Más que hacia allá vamos un poquito. ¿Cómo ves pues esta parte de hoy en día, pues tanto el periodismo como la escritura, como el contenido, pero a lo largo de este tiempo también has conocido muchísima gente, ¿no? Y eso también te ha dado oportunidad de hacer muchas cosas hoy en día con ellos mismos, escritores, editores.
Pues mira, insistiendo con la primera parte de esta conversación, Ajá. me acuerdo haber tenido en mis manos cuando yo era muy joven un libro de dibujos de Paul Klee, y había un dibujo que particularmente me llamaba mucho la atención, o quizá un par. Uno se llamaba Cometiendo la fuga o Fugas hacia la derecha, creo que más precisamente es Fugas hacia la derecha, Ya. en una parvada apenas insinuada, con símbolos, con signos, ¿no? de más, diríamos, ¿no? Apuntaba hacia una parvada que iba hacia la derecha. Como todos sabemos, ¿no? Los pelotones, los escuadrones y también las parvadas, ¿no? Tienen una orientación particular, una coreografía particular. Y luego el otro era la máquina de piar de Paul Klee, que era una suerte como de molinillo, ¿no? Que tenía 4 aves, ¿no? Insinuando que si tú dieras vuelta a la manivela, esto piaría, ¿no? O sea, cantaría en la colectividad. Yo recuerdo estos primeros acercamientos a la pintura con mucha vehemencia porque fueron, en realidad, yo decía tatuajes hace rato, que me dijeron que la fuga se hace entre todos y el pelotón es importante, sea copioso, y también que tenga relevos, es decir, si tú participas de un equipo de ciclistas, alguien en el pelotón tomará la posición de la delantera, ¿no? Intentará marcar un ritmo y al alcanzarse irá para atrás para que otro la tome. Exacto. Y creo que esa es quizá la manera más rápida que tengo ahora, en este día lleno de sol, ¿no? de responderte. Sí, la idea del pelotón me ha interesado, la idea del escuadrón, la metáfora de una especie de infantería que está contra agentes que no tienen rostro. Yo nunca he pensado que lo importante sea la frontalidad de un enemigo para poder dirimirte, ¿no? Con tus golpes, ¿no? Y sus golpes en un ruedo, en una arena, ¿no? No, pero sí imagino que existe un antagonismo, un antiprograma contra el cual estamos trabajando. Por ejemplo, el nivel de educación de un pueblo, por decir algo. Ese nivel de abstracción y de megalomanía me han ayudado a saber cómo tirar las catapultas entre todos. Y nada me conmueve ni nada me interesa más también, ¿no? Yo no podría trabajar solo. Y creo que también en ese ejercicio se ha hecho un músculo fuerte, ¿no? Dador. Los espacios que yo he abierto como Menina, como la bota, como la chula, pero tantas y tantas exposiciones que hemos hecho en todas las partes que hemos podido tocar en el interior, ¿no? Los libros que hemos editado, ¿no? Que son cerca ya de 80, muchos de ellos antologías, ¿no? Han tenido que ver con esa idea de la colectividad, de la fraternidad, ¿no? De jalar parejo, pero ¿crees que hoy en día estemos jalando parejo? O estos que conociste y que ya están del otro lado, también ahí no sé, ha cambiado todo este tipo. Yo siento que perdí mucho tiempo y energía en mi vida, y lo asumo con una autocrítica, en la delectación perversa de una idea que me hizo daño, y fue pensar que el disidente a esa colectividad podía ser concebido, si no como un enemigo, como un agente de lastre, como peso muerto, o digamos como voz falsa. Ahora no me importa ya perder el tiempo en esto porque yo estaba equivocado. Tampoco significa que yo hubiera sido nunca un dictador de mis propios mensajes, ni mucho menos. Exacto. Creo que la casa se albergó. Porque creo que con el tiempo uno se vuelve mucho más tolerante. Porque también hay que saber que la gente en ocasiones se vuelve disidente o se parte, no por una decisión propia, sino una circunstancia de vida que hay que atender como una cosa que no tampoco puedo controlar. Claro. Creo que estamos también en eso. El desmantelamiento de las instituciones culturales, ¿no? De los apoyos, Ajá. es algo que salta a la vista, que por lo menos se encuentra en una transformación, dejémoslo ahí, para no pisar ningún callo de los políticos culturales que tanto nos siguen a veces, con una minucia bastante extraña, ¿no? Que se nos acompasan, nos están vigilando y nos abren, nos cierran puertas, ¿no? Dejémoslo ahí nada más. Sí. Y eso le corresponde a la política cultural resarcirlo, ¿no? O sea, decir, taparlo, taponarlo, que la fontanería vuelva a llevar, ¿no? En el cauce de ese río, sentido, ¿no? Energía. Pero
me preocupa lo que está detrás de eso, y es que nos podemos quedar sin obra. Todo lo que se llama genio del pueblo, espíritu de una época, lo que vamos a concebir como en unos 50 años la literatura histórica mexicana, pudiera estarse quedando sin obra. Claro. ¿No? Sin obra de dramaturgos, sin obra de coreógrafos, sin obra de bailarines, sin obra de flautistas, sin obra de pintores, arquitectos, escritores, ¿no? Científicos, porque no se puede al mismo tiempo, en gerundio, digamos, ¿no? Atender una familia, atenderse uno mismo primero, luego una familia, luego tratar de sobrevivir en este estado tan pues, carnicero del capitalismo, ¿no? Así tal cual, carnicero, aplastante, ¿no? Devastador, y luego tener tiempo para hacer una obra, ¿no? Creo que eso es quizá lo más triste, y es una oquedad que se va a medir en el futuro. Claro, claro. Y ahí, y vamos a empezar ya con todo lo que has aportado a pues, del contexto de lo cultural, con la creación de este centro cultural, más bien que yo le llamo Queso Hostería La Bota, ¿no? Hace 15 años, un poquito más de 15 años, 18. En Regina, 18, fíjate, primero en Regina y ahora en el Callejón de San Jerónimo, y has albergado ahí muchos eventos, ¿no? O sea, porque y aparte de tener Adiciones Mantarraya y a La Chula, pero ahorita La Bota, ¿qué fue lo que te dio por crear hace 18 años a Hostería La Bota? Porque también tienes esta parte gourmet y... Sí. Mira, yo venía cansado ya de trabajar para la burocracia del Estado, digamos, ¿no? O para distintas burocracias, porque trabajé yo para el INBA, trabajé para la UNAM, trabajé para los gobiernos locales de la Ciudad de México, es decir, para la gestión primero de Cárdenas, con Aura, ¿no? Con otros intelectuales, ¿no? Muy cercano a Philippe Olé, a Ernesto Lumbreras, a la gente del Museo de la Ciudad de México, pero también después para Robles y para Obrador en esa parte, ¿no? Del fomento de la lectura, ¿no? El programa de libroclubes, ¿no? Y yo trabajé tan fuerte en esos peldaños, ¿no? Que me vi agotado, y también me vi trabajando sin brújula. No tenía yo ya por dónde ir. Generalmente me sentía sofocado por la poca velocidad, ¿no? Con la que se trabajaba, lo poco oportuno que eran los trabajos. Me di cuenta que, así como la justicia, si no es expedita, no es, digamos, también la asistencia, perdón por la palabra, que es incómoda, no pude encontrar otra ahorita, pero responderle a tu sociedad tan lentamente era también casi corrupto. Creo que el subejercicio que estoy yo indicando en las instituciones es también lo que obligado está ya impuesto en los artistas, es decir, el subejercicio de su obra, ¿no? Entonces yo decidí hacerlo yo mismo, sustituir a mis jefes, no tener nada que ver con ninguna autoridad, que me dijera prácticamente a todo no hay dinero, a todo no, te pago en 6 meses, 8 meses, ¿no? Yo veía como mis compañeros eran pagados después de casi un año con familias. Sí. Y entonces yo decidí dedicarme primero en Casa Vecina a ser parte de un grupo de artistas, promotores que hicieron posible un experimento como pocos de difusión cultural y cualitativa, y después dirigir la casa, y después hacer la casa yo mismo, que es La Bota. La Bota nunca se pensó como un restaurante. Creo que era ya quien nos diga restaurante y lo hace ya de mala leche. No solamente somos un restaurante, nunca lo fuimos. Yo ya perdí la cuenta de cuántas actividades hemos realizado. Me sorprende luego en los recuerdos de las redes sociales, o yo mismo cuando veo los discos duros o mis computadoras, cuando quiero ver alguna fotografía vieja, todo lo que hemos hecho se me ha olvidado ya, ¿no? A cuánta gente invitamos a ser parte de este proyecto. Exacto. Pero ha sido una perla que se fue llenando de nuestra propia saliva, y eso lo digo de sentido hermoso, ¿no? Y luce ahora como una pepita que fuimos a rescatar a una mina del olvido, ¿no? Y era esta activación de las ideas, ¿no? De pronto me di cuenta que no era posible solamente tener a Mantarraya y la Bota, entonces surgió La Chula para poder darle la vuelta a la clepsidra, ¿no? Digamos, y no solamente recibir gente en el centro histórico, sino poder salir
A Jalapa, Cuernavaca, Exacto, Oaxaca. que es el objetivo ¿no? de la Chula. Y la Chula es una combi amarilla, modelo 79, 75, que sale a las calles. Ha estado en este parque, que estamos en el Parque de las Américas, ha estado en escuelas, ha estado en la Feria del Libro, en el Centro Histórico, que también de eso vamos a hablar ahorita, ha estado en cualquier parte. Llevando la cultura. Estuvimos visitando todos los SHs, Sí. cualquier cantidad de universidades, espacios de enseñanza, librerías, bibliotecas, casas de la cultura. Estuvimos ya en el interior del país muchas veces y lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo porque nos interesa ir a esa otra edad más distinta, más alejada, ¿no? Y tejer lo que se tenga que tejer ahí, ¿no? Y te llevas a un equipo siempre que se encuentra en Edición Mantarraya, se encuentra en la Chula y se encuentra en la Bota. ¿No? A este equipo que a veces te ayuda en la Bota y los ves, pues sí, sirviendo al comensal como meseros, pero son dramaturgos, son actores, sí, son escritores. Sí. Y a ellos también te los llevas en la Chula, porque la Chula hace presentaciones de libros, hace pues show mismo, ¿no? Clown. Sí. O sea, es espectacular. Tú has estado ahí, tú no vas a dejar mentir que así es, ¿no? Se intenta hacer una caravana lo más diversa posible, intentando como una suerte de escuadrón, ¿no? Que pueda atender diferentes necesidades de las comunidades para poder entonces tejer varios hilos, ¿no? De interacción, ¿no? Quizá lo que está detrás es la idea de la conexión, como yo dije al principio, pero también de ejercer el derecho de la exterioridad del individuo, ¿no? Es decir, transitar por la federación, vivir los parques y las calles como espacio nuestro, ¿no? Con toda soltura, con toda libertad, sin miedo. Sí. Entonces también estas cápsulas que se crean entre la colectividad también te blindan, te protegen, te hacen sentir cómodo. En un espacio en donde regularmente quizá tú no activarías esa gallardía tuya de pronto leer un poema o hacer una obra de teatro o proyectar una película o hacer una exposición de tus pinturas, ¿no? No es el escenario habitual, pero eso entonces arroja chispas de otra manera. Y yo creo que ahí, por más efímero que sea el experimento, por más que lo podamos extender, seguirá siendo efímero, vamos, ¿no? Sí, sí. Pero lo que se logre ahí como castillo de arena, fue castillo, y no creo que sea tanto de arena porque se queda ahí viviendo en la mente y en el corazón de las comunidades a las que hemos ido. Exacto, y ahí un poco con lo que decías, por ejemplo, de la Bota, creo que lo que menos tiene es el restaurante, pero también ahí se hacen presentaciones de libros, y ahí también has cobijado, bueno, pues sea por Primavera, que es un evento ya en el 10º. Vamos al 11. Ahorita va hacia el 11, en marzo más o menos se hace, sí. Afuera de la Bota, donde ahí conocí también muchísimas, pues es que exponen 40 escritores, poetas, narradores, ensayistas, cronistas, por día. Sí, o sea, sí, albergas en como 80 personas, artistas en estos 2 días, sí, que haces de poesía por Primavera. Y no tan solo, por ejemplo, quien pueda leer poesía, sino pintores, editores, libreros que están alrededor. Gente del performance, gente gráfica. del teatro, ¿Sí? De la gráfica. Sí. Gente de la música, ¿no? De la escena musical. Y de tanto cultura urbana, de quien quiera encasillar como por algunos temas, ¿no? Dentro de la poesía. Digo, puede ser que vayan, como se ha cruzado mucho con la marcha esta feminista, y van para allá, tienen también voz y voto quien quiera subir a leer. Pues sí, creo que el espíritu ha sido absolutamente incluyente. No creo que nadie que se haya dedicado a fortalecer la idea en sí mismo de escribir, ser escritor, como se entienda eso, ha dejado de leer con nosotros. Debo decir, ¿no? Y esto es a la vista, que las curadurías no son solamente mías, son de mi equipo de trabajo. Yo siempre he hecho mano de editores, compañeros dedicados a las letras que conocen también a su comunidad, ¿no? Universitaria, por ejemplo, para que aproximemos todos contenidos, ¿no? Y se ha abierto a eso, ¿no? Y en ocasiones incluso, creo que yo no tengo problema en decirlo, y también los invitados lo saben,
concepciones de literatura que a lo mejor no son las mías, ¿no? O que necesariamente deben de verse como antagónicas incluso, pero que de ninguna manera yo puedo dejar de atender. Porque son una magnitud que está trabajando, que está yendo como yo hacia ese otro. De manera que si la bota entonces es un escaparate que ilumine su letra, entonces también han estado ahí. Ya no sé cuántos han de ser. En algún momento he contado cerca de 800 creadores que han estado a lo largo de todo este tiempo con nosotros, ¿no? Que algunos han abandonado la ciudad, otros han abandonado también su oficio, como debe de ser su derecho. Y otros nos han abandonado. Sí. O sea, de forma física. Física, sí, exacto. Sí, ya después de 20 años todo puede pasar, ¿no? Sí. Y en ese caso también hemos hecho homenajes de su pensamiento. Y también hay que decir que me interesa también abrir espacios de pensamiento crítico, no solamente de divulgación de la letra, es decir, con una lectura mera, dada, ¿no? Como tal, sino también de reflexión, ¿no? Entonces, la llegada de un pensamiento antropológico, sociológico, de crítica de arte, yo decía, de escudriñar, ¿no? ¿Qué es lo que somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? ¿Cómo está fraguándose la cultura independiente? Me ha interesado y cada vez más es importante para mí acercarme a los periodistas, acercarme a los editores, no solamente de contenidos literarios, ¿no? de ideas, sino también de programaciones en las radios, de programaciones en los medios, ¿no? Para ver cómo ellos tejen sus cañas de pescar, ¿no? Sus redes, y juntarlas. La yuxtaposición ha sido estrambótica, pero también decían los surrealistas, ¿no? Algo que Buñuel siempre compartió después a lo largo de su vida, de que la belleza será convulsiva o no será, también me ha interesado. Entonces eso estrambótico creo que es parte nuestra, de nuestro nuevo barroco. Exacto, exacto. Y como está el mismo diseño de la bota, muy barroco, ¿no? Es la parte que vas y lo de menos, te digo, vuelvo al mismo, lo de menos es comer, sino conocer a la gente que va a estar ahí y que un día te puedes presentar música española y al otro día son cubanos, pero al otro día algún autor, alguna poesía y afuera pintar algunos murales que a veces pues han durado horas porque al otro día los quitan, pero también conoces a grandes personalidades de todos los gremios, o sea, periodístico, del arte, de la cultura, de la pintura, hasta de la tauromaquia, o sea, ir cada vez, yo creo que es como ir al centro, ves cosas distintas cada vez que te paras por ahí. Sí, es una pintura, digamos, una especie de mural cambiante, una película, un dibujo que se va haciendo a la limón entre los participantes, ¿no? Y con miras no solo a la cosa del petit comité, del cenáculo, ¿no? Donde los escritores, en ocasiones, pienso yo, en una suerte como de onanismo, a veces hasta tierno, ¿no? A mí me da ternura, pero también me da tristeza, ¿no? Se leen a sí mismos, solamente a sí mismos, ¿no? Año tras año, en los mismos encuentros con las mismas personas, ¿no? Sino intentando que el tercero no sea en discordia, sino en concordia, sea la comunidad abierta, ¿no? O sea, ahí es quizás donde se cierra el círculo y se logra lo más conmovedor, ¿no? La epifanía, ¿no? La revelación de que todo es posible. Y es cuando tú te topas con que todos esos esfuerzos, ¿no? De pronto reciben a otro que también va a dibujar, a otro que también va a acercarse, y resulta que es un abuelo que llevó a su nieto al centro a pasear. Sí. O una familia como ahora la entendemos de manera abierta, mucho más libre, ¿no? Menos compleja, porque está abierta, que son padres separados que ahí se encuentran para darse a los niños, ¿no? Diferentes grupos de orientación sexual en una absoluta libertad, ¿no? El primer verso que yo escribí en un dintel de
de la antigua sede de la Bota fue una casa en el centro para todos. Una casa de respeto y paz en el centro histórico fue el segundo. Y creo que cada fin de semana, cada día se logra eso. Y es maravilloso. Exactamente. Y hoy es otro, como el eslogan o la frase que pones, ¿no? Sí. Sí, no tiene que ver necesariamente con que yo esté deseando o estemos en la espera apocalíptica de la llegada de los arcángeles para, en caso de que seamos católicos, ¿no? Para que nos anuncien el fin del mundo, ver si nos ganamos la vida eterna o no. Exacto. Sino una invitación justo en chicoteo hacia el otro lado, ¿no? Bueno, entre que se acaba y no se acaba, vamos a escribir otro. Y la escritura, como tú dijiste ahora, bien apuntado, ¿no? Atendiendo a la poesía como una cosa amplia, ¿no? A la poiesis como la creación total. Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Yo ahora, para tomar fuerzas, me imagino a la Bota y a todas sus otras cabezas como un barco que zarpa todos los días y regresa al puerto todos los días, y el objetivo es que llegue con bien, ¿no? Tanto la tripulación, ¿no? Que también ha sido numerosísima, ¿no? Creo que cerca de 150 personas han trabajado o más a lo largo del tiempo en la Bota. Sí. Pero también los paseantes, ¿no? También los que quieren que tú los levantes con una pieza musical, los transportes, y luego de 3 horas los dejes otra vez ahí limpios, ¿no? De polvo y paja, del detrito que nos avienta siempre, nos escupe en la cara una cotidianidad hostil. Exacto. ¿Cuántos libros tuyos, Toño, ya a la fecha llevas? Creo que son 12 o 13, no sé cuántos. Shahais. Que es el reciente, el más reciente, Shahais. Sí, hay otros libros que están ahí y que me dan mucha... me provoca mucha ansiedad, ¿no? Sí. Que escribí en la pandemia y que tendré que publicar en estos días próximos. No tuve una comunicación con Emiliano Becerril de Elefanta, también con David González Tolosa de Festina, porque tengo ahí una novela, Bilbao, tengo un libro de Llamar a las cosas por su nombre también, Calar la calavera, que es un libro de ensayo sobre la muerte, y que pues por motivos de esta espada que nos cruzó transversalmente a toda la humanidad no he podido yo publicar. Claro. Y pues también es lo que yo soy, o sea, yo no puedo dejar de escribir, ¿no? Sigo con mi labor periodística cada semana. Ahora yo publico desde hace 1 año y medio en el diario El Imparcial de Oaxaca. Todos los sábados, se llama Caja de Puros esa columna, y no quiero perderla. Entonces es una vida vertiginosa, extenuante, sí, pero también muy sanadora, ¿no? Muy dadora, fuertemente. Claro, y ahorita en estos libros, te dicen que siempre atrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Y aquí está Melissa, por ejemplo, que forma parte de la Bota también, pero más en el aspecto pues personal. Y juntos hicieron este libro que es Arden, y aquí les ayuda la Universidad de Baja California, ¿no? Para poderlo editar. Sí, una institución cuyo aliento se ha quedado demostrado ya a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Cristian Fernández, el jefe comandante de ahora de toda la parte de las humanidades, ciencias sociales, de toda la promoción allá en esta casa de estudios tan digna, tan elegante, ¿no? Nos ayudó muchísimo. Hemos trabajado también algunas exposiciones anteriormente con ellos, y yo me acerqué para poder lograr un tiraje de 3,000 ejemplares, cosa poco habitual ahora, y poder distribuir gratuitamente o a muy, muy bajo costo el libro en plazas públicas, en espacios abiertos, ¿no? Y se logró ya, a lo largo de estos 2 años, repartimos ya 2,500 libros. Es un libro sobre el amor, ¿no? Es heredero del amor loco de Breton, pero también es heredero de la figura del prerromanticismo, ¿no? Donde se piensa, a manera, por supuesto, de una metáfora, a quien no me importa un rábano lo que piense el disidente de estas ideas al respecto, se piensa al amor y a la comunicación humana como a la ternura, como la única salida para el regocijo humano, ¿no? Entonces, creo que es un libro punzocortante, atrevido, porque estos temas causan prurito en algunas almas, ¿no? Creen que es vergonzante
hablar del amor, ¿no? Pero a mí me parece fundamental. Lo que pasa es que hay gente que lo puede conjugar, ese verbo amor o amar, y hay gente que no. Exacto. Yo aquí invitamos a arder a la gente, no a quedarse frío, congelado. Y ahí se llevan uno y uno Melissa, uno tú, y se lee una lectura muy fácil, muy entendible, y de verdad que sí, a veces también, y te hace añorar algunas cosas, porque luego hablan de algunas cosas que, te acuerdas, y eso está... Sí, creo que no puedes tú, como boleadora, digamos, ¿no?, ir hacia el futuro sin la nostalgia de aquello que fue, pero no con esta nostalgia romanticoide en donde todo el tiempo pasado fue mejor, ¿no? Yo creo que la cultura sí tiene que ver más de lo que permanece de lo que se va, pero nos interesa hacer una cápsula hacia el futuro, es decir, no un libro para enterrar y ser descubierto como bomba del tiempo después de unos años, sino un libro que se puede leer ahorita y que nos dice, a lo mejor en tiempos pasados nos atrevimos a tocarnos más. Sí, exacto, sí. Y léalo, de verdad, y lo encontrarán ahí en La Bota, porque también en La Bota puedes encontrar todos estos libros. Seth Jaguar, que también es un libro de poemas tuyo, que yo creo que es el que más te identifica, o sea, como persona que conozcan a Toño y eres, al leer este libro, o sea, eres tú. Eso no hay vuelta de hoja. Pero también cobijas a grandes autores, ¿no? Eduardo Milán, por ejemplo, a Yáñez, a muchos que los has editado. Sí, como que siento que tenemos que alternar, ¿no? Si bien nuestro catálogo luego arroja, ¿no?, con claridad, ¿no?, que se ha dedicado a publicar primeras obras completas, digamos, ¿no?, libros, no poemarios, sino libros con sentido cerrado, de jóvenes plumas, ¿no?, de 25, 30 años. También, por supuesto, había que tener una pica, ¿no?, para agarrarnos de ahí muy fuertemente, de pensadores pues connotados, serios, puntales de nuestro pensamiento poético y crítico sobre la sociedad. Y entonces aquí para los dos lados, ¿no? Sí. La oportunidad, por ejemplo, de Diego, que es el chef de Menina, hoy en día de Menina, pero que escribe poesía y que también, pues bueno, ha estado contigo ya casi por salir tu segundo libro. Sí, publicamos a los vecinos también del centro. Creo que tú lo ves bien. Había que hacer antologías, por ejemplo, con los 3 libros sobre el centro histórico con jóvenes escritores. Había que hacer el libro de Pan de Muerto con un tiraje así de grande también, con la intención de hablar de este ritual en que hemos convertido el 2 de noviembre, pero que fuera visto de manera periscópica por 20 autores y no solamente uno, ¿no? Y por supuesto se publicó a Marta Mega, por ejemplo, o a Diego Espíritu, o a tantos y tantos, ¿no?, jóvenes, pero también, ¿no?, a otros que no lo son tanto y que necesitaban tener ese espacio con nosotros para mezclarlos, ¿no?, a ambos, ¿no?, horizontes, como un mazo de naipes, ¿no? Claro. Que en la plaza pública tú pudieras estar con David Huerta al lado de Luis Felipe Fabre o de Mario Velatín o de, ¿no?, Hernán Bravo, de Rocío Cerón, de Natalia Toledo, de Pura López Colomé, de Coral Bracho, ¿no?, junto con los jovencitos, ¿no?, y eso detonar una asamblea. Exacto. Y es por eso que les digo que he conocido a grandes personalidades, a todos ellos. Yo creo que comer, por ejemplo, con Fadanelli, con Guillermo Fadanelli, pues para ser sincero, no cualquiera. Entonces, esa parte también te la agradezco, de la invitación que me haces a la Feria del Libro, a todos estos eventos, a presentar la revista, hacer cosas juntos. Creo que eso ha funcionado. Sí, bueno, tomando, si tú me permites, ¿no?, tú lo has abierto y entonces tengo licencia, Claro, ¿no?, de tomarte como ejemplo, pues cómo no hacerlo. Si en realidad somos proyectos hermanos, cada quien en su medio y con su, por supuesto, mirada en donde también hay que decir algo.
la capacidad de mezclarnos, ¿no? Lo miscible, ¿no? Lo mezclable de los proyectos, nunca ha pedido ningún derecho de pernada intelectual. No se ha movido un solo milímetro lo que yo pienso de la promoción cultural a invitar a alguien, como ese alguien tampoco ha sido, jamás lo haría, solicitado de mover un solo centímetro lo que él considera necesario. Y ahora, cuando se da el encuentro con tanto poder, ¿no? Lo que se hace es que se prolonga hasta donde dé. Pero, ¿qué hubiera sido, por ejemplo, de los festivales de poesía recientes sin el apoyo de Crónicas de Banqueta, ¿no? Del espíritu periodístico, de la óptica, de la forma de preguntar, de lo que se pregunta, lo que se quiere encontrar en esas voces, ¿no? Pues no lo hubiéramos podido tener en otro proyecto, como en algún momento lo tuvimos con OFM, ¿no? ¿Cómo no tener en su momento a Fadanelli con nosotros, ¿no? O a Carlos Martínez, o a Armando, ¿no? Ramírez, o a tantos otros que estaban a ras de tierra, ¿no? O a Demián Flores, o a Daniel Ezama, o a Arturo Campo, juntos. Había que hacer eso. Al joven saxofonista, pero también, ¿no? Con otros grandes, ¿no? Claro. Entonces, si tú te topas con Laura García Arroyo y luego con Mónica Maristain, y te topas con alguien que se llamó Javier Raya o Luis Alberto Arellano o Sergio Ló, pues lo único que tú puedes hacer es asamblea, ¿no? Como dijimos, cofradía. Claro. Y dejar también tú, ¿no? Que tu porosidad se llene de esos otros pensamientos, que creo que es lo que más nos hace sentir vivos, ¿no? Y ahí vamos, a ver hasta dónde topamos. Vamos a continuar, vamos a seguirle y por lo pronto terminamos esta plática. Gracias. Y también digo, sería bueno entrevistar a Melissa, ya en su oportunidad, porque forman esta mancuerna y de verdad que bien unidos. Y hablamos de Menina y hablamos de algunas otras cosas. Seguramente estaré encantada de hacerlo contigo. Y como no, y pues bueno, vamos a continuar y nosotros por hoy hasta aquí le dejamos. Gracias. Gracias, Toño. Y nos vemos.